Juegos tradicionales como Tinjoroch, Tiraule, Cazavenado y Quimbomba conformaron un torneo regional impulsado por la Secretaría de Educación para fortalecer el tejido social y familiar en las comunidades escolares, que reunió a 200 estudiantes de primarias indígenas. La sede del evento fue la Unidad Deportiva Cuculcán, donde se dieron cita niñas y niños de Machcanú, Valladolid, Tizimín, Ticul, Izamal y Yaxcabá, así como de algunas comisarías de estos municipios que tuvieron como entrenadores a madres, padres de familia y docentes. Lo más importante es para rescatar las costumbres, las tradiciones de los juegos, como es el trompo, como es el tiraule, como es el cazavenado. Entonces en la escuela nosotros enseñamos a esos juegos, que los niños lo practiquen en sus ratos libres, en educación física. Y yo creo que es muy importante más que nada para rescatarlos. Este certamen respalda la sana convivencia entre las comunidades escolares, al tiempo de sumar a madres y padres de familia en dinámicas conjuntas y transmitir sus conocimientos en esos temas. Pero de la misma manera se busca el rescate de los valores. Los juegos tradicionales es una manera en la que los niños, las niñas pueden, pues de manera vivencial, fomentar el compañerismo, el respeto. Es otra manera también de fomentar los valores entre los niños. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.